Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el joven jurista dominicano Alejandro Peña, especialista en Derecho Administrativo. Con él conversaremos acerca de este tópico. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, entregó este lunes, junto a Jacinta Esteves, presidenta de la Fundación Aprender Abre Caminos, una donación de 500,000 pesos a la Liga Dominicana contra el Cáncer. Lizardo explicó que el donativo es producto de los recursos económicos recaudados en el concierto denominado Un Canto por la Vida, organizado por la Fundación y la Oficina de Gestión Senatorial de la provincia de Santo Domingo en octubre pasado, a propósito del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y depositar amor al paciente es una de nuestras metas principales. Pasamos al hemiciclo, donde los senadores aprobaron esta semana en primera lectura el proyecto de ley que autoriza al Banco de Reservas financiar 1.200 millones de pesos para el pago de la regalía pascual a los empleados de los ayuntamientos y organismos descentralizados, autónomos y de la seguridad social. Los senadores también sancionaron en segunda lectura el proyecto de ley que incluye en el currículum estudiantil del sistema educativo dominicano asignaturas y programas sobre prevención y consumo de drogas ilícitas y sus delitos relacionados. La Comisión Bicameral de Asuntos Agropecuarios y Agroindustrial del Congreso Nacional rindió un informe favorable a la iniciativa que busca crear el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Iniquidad Agroalimentaria. La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado recibió este martes el Pleno del Tribunal Superior Electoral para conocer su opinión sobre el proyecto de ley de rectificación de actas del Estado Civil. Los doctores Mariano Rodríguez, presidente del Tribunal Superior Electoral, Mabel Félix, Marino Mendoza y José Manuel Hernández Peguero fueron recibidos por el senador Francis Vargas, presidente de la Comisión de Justicia del Senado. La Comisión de Asuntos Fronterizos decidió rendir un informe favorable a la resolución que sugiere al Poder Ejecutivo la revisión exhaustiva de la línea divisora que delimita la frontera entre la República Dominicana y Haití. La presidenta del Senado asistió esta semana al almuerzo de fin de año de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, donde el presidente Danilo Medina fue el orador e invitado de honor. Lizardo también acompañó al presidente Danilo Medina en la inauguración de un liceo de 32 aulas y una estancia infantil con capacidad para albergar a 226 niños y niñas. Asimismo, Cristina Lizardo encabezó la inauguración de la Navidad Real Iglú, que cuenta con el patrocinio de la industria San Miguel. Nosotros nos hemos propuesto, a través de estas actividades, hacer posible que la familia de nuestra comunidad pues tenga la alegría de compartir junto a sus niños y niñas de diferentes edades. Concluimos este resumen con el encuentro navideño con camarógrafos y periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional, realizado por la presidenta de la Cámara Alta. Salud, armonía y mucha paz, hoy y siempre.
Saludos amigos de Principalmente. Principalmente es un programa que tiene como un objetivo fundamental llevar la educación del derecho a todos los hogares dominicanos y también, ¿por qué no?, fuera de República Dominicana, porque principalmente se ve en Telemicro Internacional, que se ve en todo Estados Unidos, América Central, América del Sur y hasta en Europa. Hoy principalmente cuenta con la presencia de un destacado joven abogado de nuestro país, con un largo currículum a pesar de su juventud académico, también un ejercicio profesional en los tribunales de la República y que se ha especializado en una rama del derecho que de unos años a esta parte ha venido adquiriendo una gran relevancia en el ámbito jurídico de la República Dominicana, que es el derecho administrativo. Sin lugar a dudas, hay una camada de jóvenes profesionales del derecho que se han especializado y se han ido por esta rama porque ciertamente después que se han producido las reformas del Estado Dominicano, impulsada en esta última década, sobre todo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y las gestiones de gobierno del doctor Leonel Fernández y también, ¿por qué no ahora, en esta gestión de gobierno del presidente Danilo Medina? Esto ha creado una aureola distinta de lo que tiene que ver con el relacionamiento del ciudadano con la administración pública. Y ya el ciudadano no es un ente ignorado, como en épocas pasadas, subestimado y hasta vejado por el Estado, por la administración, sino que ya con estas reformas y sobre todo con la consolidación de la jurisdicción contenciosa administrativa en República Dominicana, ya el ciudadano tiene la potestad, tiene el derecho y puede hacer valer esos derechos frente a la administración en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y esto ha creado toda una revolución en términos de lo que son los derechos en República Dominicana, que han sido reafirmados con la Constitución, la nueva Constitución de República Dominicana, proclamada en el año 2010. Entonces, todos estos aspectos vamos a tratarlo con Alejandro, que tenemos noticia de que maneja y también como profesor universitario, es una de las materias que él imparte a sus alumnos en la universidad. Alejandro, un placer tenerte con nosotros por aquí, que además debo decir que Alejandro participa en el I-Global, sí, donde se dan la maestría de Derecho Administrativo como ponente y como profesor. Sí es. Bueno, Alejandro, ciertamente hemos visto que la jurisdicción contencioso administrativo ha adquirido una gran relevancia en República Dominicana a partir de esto que decíamos en la introducción de las reformas estructurales del Estado Dominicano. ¿Cómo ha impactado la jurisdicción contenciosa administrativa en lo que tiene que ver con los reclamos del ciudadano frente a la administración en estos últimos años? Sí, bueno, de una manera determinante, realmente. Como ustedes saben y nosotros sabemos, la jurisdicción contenciosa administrativa tuvo un letargo de muchos años en el ordenamiento jurídico dominicano porque por un subterfugio jurídico de la era de Trujillo, cuando se crea inmediatamente sus funciones, se le pasaron a la Cámara de Cuentas. Y eso fue un retroceso en términos históricos de cómo se juzgaba la administración, porque la administración en un principio se comenzó juzgando ella misma, lo que se denominaba la justicia retenida. Eso tiene una explicación histórica a raíz de la Revolución Francesa, pero que obviamente en el 1947 no tenía razón de ser. Lo que lo explica es el contexto de una dictadura, que no quería, obviamente, ser juzgada por tribunales, que bueno, no creo que hubiese mucha independencia tampoco en el Poder Judicial, pero creo que se sentía más segura.
Entonces, la jurisdicción contenciosa administrativa, las funciones de lo contencioso se traspasaron a la Cámara de Cuentas y eso no resultó en ningún tipo de mecanismo efectivo para el reclamo de los ciudadanos ante la administración. Comenzando porque la composición de la Cámara de Cuentas no necesariamente requiere de ser abogado, mucho menos especialista en el área, etcétera. No se dictaban decisiones, había una ley del proceso contencioso administrativo, pero no había una jurisdicción como tal. Eso cesa en el 2007 con la ley 1307, que transfiere, una ley de transferencia de la competencia de la jurisdicción, de la Cámara de Cuentas a la jurisdicción contenciosa administrativa. Se adoptó, se utilizó lo que era el tribunal tributario, que sí funcionaba, ya tenía una experiencia, y ahí se consolidaron todas las competencias administrativas, contenciosas administrativas, la del monetario y financiero, que no se había creado. La ley monetaria y financiera ordenaba la creación de un tribunal contencioso de lo monetario y financiero, de lo tributario y propiamente administrativo. Ahí eso implicó una revolución per se, porque se puso en funcionamiento realmente un tribunal superior administrativo, pero nació con una precariedad y es la precariedad de que una jurisdicción a nivel nacional, o sea, todo se concentra en el Tribunal Superior Administrativo, excepto lo municipal, que sí se conocen los juzgados de primera instancia de los distintos municipios. O sea, el Tribunal Administrativo ahora mismo no da abasto. Aunque tenemos la jurisdicción, aunque podemos hacer los reclamos, aunque salen sentencias, pero hay una imposibilidad material y humanamente posible de dar respuestas a tiempo. Sin embargo, en función de lo que teníamos, lo que tenemos es bueno. Esa ley del 2007, entonces, viene a ser reforzada en cuanto, no como ley, sino como conjunto de jurisdicción, por la Constitución de 2010. La Constitución de 2010 es la primera y única constitución del constitucionalismo dominicano que le pone atención a la administración pública y al derecho administrativo. Y hace algo muy importante que no es propio de que esté contenido en una constitución, pero es mejor, y es que crea una jurisdicción especializada. Una jurisdicción contenciosa administrativa especializada. Eso ha provocado un sinnúmero de reformas tácitas en el sentido de que muchas jurisdicciones no administrativas eran las competentes de conocer de los reclamos contra actos administrativos, que ya no lo son, porque esa jurisdicción, además de ser exclusiva, es excluyente. O sea, solamente ella puede conocer de los reclamos en contra de los actos dictados por la administración. La Constitución de 2010 ordena el dictado de un sinnúmero de leyes que son igual, desde el punto de vista del derecho administrativo, que son igual de importantes que el mismo contenido de la Constitución. Por ejemplo, la ley de organización administrativa, la ley 247-12, una excelente pieza normativa, y más recientemente la ley de procedimiento administrativo, la 107-13. Queda, sin embargo, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es el tercer pilar que va a cerrar el ciclo desde el punto de vista normativo de esta nueva etapa del derecho administrativo dominicano. Esa ley se trabajó, se está trabajando, no tengo conocimiento si ya ha sido sometida al Congreso, pero es la ley que va a sustituir la 1494, que es de 1947, que refleja una concepción del contencioso administrativo ya superada. Esa ley refleja un contencioso objetivo, o sea, un contencioso donde solamente se impugne el acto de la administración. O sea, para poder acceder a la administración tiene que dictar un acto y un contencioso de impugnación y se va a impugnar el acto. Ya la esfera de control de la administración es total, no solamente de sus actos, sino de todas sus actuaciones, tanto formales, que son los actos, como las materiales. O sea que sí, la jurisdicción contenciosa administrativa no está donde pudiéramos estar. Creo que estamos en vía de, pero en función de donde veníamos, estamos muy bien. Y hay un ejercicio intenso del derecho administrativo ahora mismo, lo que refleja un empoderamiento del ciudadano
que ya se siente en la confianza de reclamar, que ya se siente en la confianza de ser resarcido. Todos esos principios que contiene la Constitución de 2010, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial, que no existía, o sea, y ya está consagrada constitucionalmente, la responsabilidad solidaria del funcionario. Todas esas son herramientas que la manera de operativizarla, lógicamente, es la jurisdicción. A propósito, Alejandro, de la jurisdicción contencioso administrativo, en esta ley, proyecto que tú mencionas, ¿cómo se encara ese gran reto que supone en clave de acceso de los ciudadanos a esa jurisdicción, de pasar de un tribunal nacional prácticamente a la puesta en marcha de una instancia, digamos, una primera instancia, y si se sigue el modelo de los distritos judiciales, que implicaría cada provincia, o se va a un concepto regional, no sé. Sí, entiendo la pregunta. Y la respuesta está en la Constitución. O sea, la Constitución crea los tribunales administrativos de primera instancia. O sea, lo ordena crear, a través de la ley, obviamente. Y habrán departamentos, como la Corte de Apelación. Ahí habrá departamentos, no tanto como Corte de Apelaciones Civil y Comerciales, por ejemplo, porque no es el mismo volumen de casos, pero habrán departamentos. El tema es presupuestario. O sea, la Suprema no ha podido poner en funcionamiento los tribunales administrativos de primera instancia, que serían como los juzgados de primera instancia en materia civil, o sea, la primera instancia. Una segunda instancia, que serían varios tribunales superiores administrativos, equivalente a la Corte de Apelación. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia, donde se cierra el ciclo en el orden judicial. El problema ha sido presupuestario. Es económico. Es económico. La Suprema, la verdad, que no ha tenido el dinero. Se ha tratado de buscar alternativas de asignarle esas competencias a juzgados de primera instancia, pero hay una interpretación que choca con eso, y es que la Constitución crea una jurisdicción especializada. Y no una sala especial. Deben ser jueces especiales. Deben ser jueces especiales. Entonces, aquí hay un dilema entre una interpretación exegética, legal, y de lo conveniente y posible. Si esperamos que haya el dinero para crear juzgados de primera instancia en todos los distritos judiciales, quizá nunca... Quizá la experiencia más cercana es lo que pasó con la jurisdicción de tierra. De tierra, por ejemplo. Que, por ejemplo, no hay tantos tribunales superiores de tierra como cortes de apelación. Exactamente. Sin embargo, cubren el país. Aquí pueden ser regionales. Exacto. Se hacen por 3 regiones o 4 regiones. Quizá es muy ambicioso implementar que haya un juzgado de primera instancia administrativo en cada distrito judicial, pero ya sería una gran cosa que haya superiores administrativos 2 o 3. O se puede ser más creativo y pensar en un pool de jueces. Por ejemplo, en Puerto Rico todos los jueces son, por ejemplo, de primera instancia son jueces de primera instancia. Entonces ese pool puede haber especializados o no. Es un tema también de repensar la organización judicial. Sí, y no ser tan exégeta. Yo creo que esa es la idea básica, la que trae Ramón, es una idea esencial, sobre todo muy adaptada al sistema de nosotros, porque nosotros tenemos creado un juzgado de primera instancia. No habla, el concepto nuestro de juzgado de primera instancia permite, digamos, la flexibilidad para que tú puedas incluir, como dice Ramón, un grupo de jueces que respondan a las necesidades de la jurisdicción. Totalmente. Porque tenemos que partir de la idea de que somos un país pobre y que tenemos que tomar medidas que permitan dar respuesta a los problemas. Porque frente a esa flexibilidad, la exégesis de pensar que tienen que ser jueces administrativos, juzgados de primera instancia administrativo y corte de apelación que conozcan de esos asuntos, quizás sería mucho más lograble, más aceptable en un país que tuviera más recursos que nosotros. Totalmente. Pero nosotros vivimos en una lucha, digamos, por lograr una jurisdicción que responda mínimamente. Tomándole la idea, me llega a la mente una interpretación. O sea, solamente hay que variar la perspectiva de la cosa. O sea, ¿qué es lo que debe ser especializado? ¿El juez o el tribunal? Y el tribunal no es una persona. Si usted concibe que la especialización debe recaer en el juez, no importa que el tribunal tenga plenitud de jurisdicción, siempre y cuando el juez que lo conozca sea un juez especializado. Claro. O sea, esa perspectiva de la cosa puede conciliar una interpretación constitucional. Exactamente. Yo entiendo. Rafael, pero igual, se necesita dinero para especializar a los jueces. Rafael, vamos ya al uso
práctico, pragmático de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y sobre todo, los amigos televidentes que nos están viendo, algunos pensarán en qué consiste, cuándo yo puedo recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa, en razón de qué, si solicito un permiso a medio ambiente o si tengo una dificultad con X institución del Estado, o cómo yo accedo a la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora se habla mucho del amparo, sobre todo el amparo en cumplimiento, que hay cientos de amparos de cumplimiento ante la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿En qué consiste y bajo qué circunstancias un ciudadano puede recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa? Bueno, mire, hay una frase célebre del derecho administrativo, y es que el derecho administrativo acompaña al ser humano desde su nacimiento hasta la muerte, porque el acta de nacimiento es un acto administrativo. Desde que nace está vinculado a la administración, porque administración no es el poder ejecutivo. Administración es un concepto abstracto de todo el que ejerce una función administrativa. Y la Junta Central Electoral, por ejemplo, cuando emite un acta de nacimiento, eso es un acto administrativo. Y cuando emite un acta de función también. O sea que el ciudadano está vinculado al derecho administrativo desde su nacimiento hasta su muerte. Consecuentemente, en una potencialidad de acceder a la jurisdicción siempre. ¿Caso en que se puede acceder a la jurisdicción contenciosa? Todos. Como usted dice, la solicitud de un permiso denegado, eso es impugnable. Una solicitud no resuelta en tiempo oportuno, también, y ahí viene el amparo de cumplimiento. Por ejemplo, el amparo de cumplimiento es una medida que está concebida para forzar a la administración a cumplir una ley que no la está cumpliendo, o a cumplir un acto administrativo dictado por ella misma que no lo está cumpliendo. Hay otras figuras que permiten también acceder a la administración cuando ella no da respuesta oportuna. Una figura se llama silencio administrativo. Cuando surge un silencio, o sea, silencio literalmente, ella no dice nada, usted puede ir a la jurisdicción para que ella, y eso hay que tenerlo claro, no decida por la administración, sino conmine a la administración a decidir. Porque todavía el dogma de la separación de poderes supone que el Poder Judicial no puede adoptar las decisiones de la administración. Puede combinarla, pero el juez no puede adoptar las decisiones que son propias de la administración, porque todavía se concibe como una interferencia al principio, una violación al principio de separación de poderes. O sea, hay múltiples vías para acceder a la jurisdicción. La más utilizada ahora mismo, la más, diríamos, la que está más en boga, son las medidas cautelares. Una forma de acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Las medidas cautelares que nosotros como ordenamiento jurídico o como tradición jurídica la conocemos a través del referimiento, es lo mismo, o sea, es una medida provisional que no es definitiva y que está atada a un proceso de fondo. Nosotros la conocemos e ingresa a nuestro ordenamiento jurídico a través del referimiento, y quizá explicarla como una especie de referimiento es más comprensible y académicamente más potable, pero como se conoce en el argot del derecho administrativo, es como medidas cautelares, que son medidas que el juez puede, cuando hay una urgencia, cuando hay una apariencia de buen derecho y cuando hay un peligro en la demora, adoptar medidas de manera cautelar. El espectro de las medidas cautelares es amplísimo hoy en día, incluso hasta de imponer obligaciones de hacer a la administración. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una administración pública, en términos es un ente estatal. Es un ente y es una administración pública. Suponga que un estudiante es suspendido y no se le permite inscribirse en un semestre. Cautelarmente él puede solicitar que en lo que se conoce su proceso disciplinario, que debe ser sometido a un procedimiento administrativo sancionador, se le permite inscribir en el semestre. Porque si él resulta absuelto del procedimiento administrativo sancionador, va a perder el semestre. Entonces, es un ejemplo de una medida cautelar positiva, que se le ordena a una administración pública a hacer algo. Y todo esto parte de una lógica que es Alejandro, ¿no pudiera hacerse lo mismo en una universidad privada? Por ejemplo, un estudiante que es afectado
en un derecho fundamental, por lo que fuera, porque tuviera una dificultad con un profesor o porque se entiende que incumplió determinados asuntos y lo suspenden mientras tanto, no pudiera recurrir ese estudiante porque está afectado, aunque sea por una entidad privada, en un derecho fundamental. Precisamente ese caso llegó al Tribunal Constitucional, pero lamentablemente lo declaró inadmisible. Una institución privada suspendió a una joven, a una menor, era menor en ese momento, porque ella alegadamente sustrajo un examen y no le permitieron la reinscripción en el año siguiente. El año siguiente era el cuarto de bachillerato, o sea, ya era el último año. Su padre recurrió la decisión ante un consejo disciplinario y el consejo disciplinario ratificó la decisión de expulsión. Y él sometió un amparo ante la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes porque él ama fin al asunto y el tribunal concedió el amparo y ordenó la inscripción. Lo que pasa es que cuando llegó al Tribunal Constitucional ya había pasado el año escolar y no tenía objeto, porque ya ella había cursado el año. Entonces, la conculcación del derecho había cesado por el tiempo. Hubiese sido interesante que el Tribunal Constitucional, que lo puede hacer, lo puede hacer, aun cuando ya no tuviera objeto, hubiese sentado el criterio. Pero fue una manera de abstenerse y no decir por el momento nada sobre eso. Es muy fácil declarar inadmisible muchas cosas. Es una especie de self-restraint, vamos a decir. Entonces, la respuesta es que yo entiendo que sí, porque aunque el canal para reivindicar el derecho no sea la jurisdicción constitucional administrativa, hay un derecho fundamental envuelto, que es el derecho a la educación, y sí puede ser tutelado. Excelente. Pero ya no poniendo en causa a la administración, sino al tercero. Sí, a un particular. A otro particular. A un particular. Incluso se podría pensar incluso en alguna medida la aplicación del derecho administrativo, porque lo que hace un colegio privado es ejercer un servicio público delegado. O sea, la educación, en principio, es un servicio público que usted lo opera como colegio, pero producto de una delegación de esa potestad. Está sujeto a una fiscalización pública. Una especie de permiso estatal para totalmente. Igual que una clínica privada, un colegio privado. Exacto. O sea, hay una cesión. Hay un interés público ahí. Sí, totalmente. Claro, matizado por múltiples razones que podríamos tener un programa solamente de eso. Pero una de las áreas más interesantes del derecho administrativo es la aplicación a particulares que están en ejercicio de una potestad pública. Vamos a aprovechar, Alejandro, para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de sumo interés. De acuerdo. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Alejandro Peña, como hemos visto, un especialista en Derecho Administrativo y también Derecho Constitucional. Alejandro, el Derecho Administrativo, como decíamos al inicio del programa, ya está alcanzando una vasta edad que incursiona en distintos aspectos. En el aspecto ambiental tiene una gran incidencia, a pesar de que hay una discusión entre los administrativistas y los derechos ambientalistas que dicen, uno, que el derecho ambiental es un derecho con autonomía propia, un derecho, y otros, los administrativistas, dicen que el derecho ambiental es una rama del derecho administrativo. No sé cómo tú ves esa discusión y por cuál de las dos posiciones tú te inclinas. Bueno, yo entiendo que el derecho ambiental no es un derecho autónomo, o sea, es un derecho sectorial. O sea, es un sector del ordenamiento jurídico que ha merecido una atención especial y tiene una ley especial. Pero es imposible sustraerlo de los principios, de la lógica del derecho administrativo, por una sencilla razón. Hay una administración envuelta, que regularmente es la Administración Pública Central, que es el órgano regulador de ese sector. Entonces,
donde hay una administración, hay derecho administrativo. Si desde un punto de vista dogmático pudiera tener algún tipo de utilidad, entenderlo como un segmento aparte del ordenamiento jurídico que tenga sus propios principios y que sean esos principios los que se apliquen de manera primaria, eso puede ser, pero eso no es excluyente ni quiere decir que no sea parte de esa rama del derecho, que es el derecho administrativo. Porque si utilizamos el criterio de la especialidad para formar especialidades dentro del derecho, lo vamos a atomizar. O sea, entonces, muchas cosas son especiales y no por eso dejan ser parte de un todo. Los bancarios, los telecomunicaciones. Entonces todo sector o todo... Sería una rama independiente del derecho. Exactamente. Claro, yo no dejo de reconocer que el derecho ambiental es muy dinámico, todo impacta el medio ambiente, por eso para todo el ciudadano requiere una licencia ambiental, permiso ambiental para construir, para dejar de construir. Y está vinculado a un interés vital de la sociedad o de la humanidad. Ahora mismo, por ejemplo, el Papa Francisco en su discurso ante la ONU reivindicó el derecho al medio ambiente como un derecho del ser humano, porque el ser humano es parte del medio ambiente. O sea, sí, es muy importante, pero como método de estudio, yo no me opongo a que esa especialidad pueda concluir en una mejor interpretación de ese ordenamiento y de esas reglas, pero no creo. Pero tú no lo desvinculas del derecho administrativo. No, la verdad es, yo te puedo decir, y ha sido una de las ramas del derecho que más me ha apasionado. Incluso cuando aquí todavía no se hablaba de derecho ambiental, mi tesis para graduarme como doctor en Derecho, se llamó o se llama El delito ecológico, sus efectos en lo económico y social en República Dominicana, que luego derivamos años después, 6 años después, 7 años después, en un libro que se llama Derecho Ambiental y Delito Ecológico en la República Dominicana. Y siempre me ha motivado desde muy temprana edad, sobre todo lo que tiene que ver con la conservación y rehabilitación de los recursos naturales, visto en su conjunto como un asunto de supervivencia del planeta. Totalmente. Entonces, ciertamente, para esa época el derecho ambiental estaba en pañales. Y lo que tú dices, yo lo que veo es que hay una relación unívoca entre el derecho ambiental y el derecho administrativo, por lo que tú planteas, de que esa relación del Estado, que es el que está llamado a supervisar y a tutelar los recursos naturales. Entonces, siendo el derecho administrativo prácticamente lo que surge de la administración, de todas las normas aplicables al ciudadano, pero a veces me inclino con la definición de algunos ambientalistas, porque ya ciertamente en los últimos años el derecho ambiental ha tomado una relevancia, tal y como tú lo decías, fíjate, hasta el Papa en Naciones Unidas habla de la preservación y la conservación de los recursos naturales, del medio ambiente, y ya incluso en Naciones Unidas y las grandes potencias que son los principales depredadores y los que más impactan en lo que tiene que ver con el cambio climático, están más o menos tomando algún tipo de conciencia en lo que tiene que ver que hay que variar lo que es la política económica y sobre todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Sin embargo, yo creo que es un tema de más amplia discusión, aunque no dejo de expresar que en cierta medida tú tienes razón. No, y el derecho ambiental es un derecho sumamente complejo y que ha retado al derecho en sentido general, al derecho como ciencia. El derecho ambiental, por ejemplo, es tan importante ya para la sociedad que el derecho penal lo tutela. O sea, cuando ya una conducta, el derecho penal entiende que la debe tutelar, que es la última ratio de intervención del Estado, es porque es importante. O sea, y hay muchas conductas ambientales que son tipificadas como delitos. Y se habla de un derecho penal ambiental. De un derecho penal ambiental. Hay un derecho penal
ambiental administrativo también, que vamos a decir que es el punto medio, que todavía el que castiga no es el derecho penal, sino el derecho administrativo sancionador. O sea que sí, es una rama del derecho. Y se relaciona con el civil, porque están la responsabilidad por daños al medio ambiente. Totalmente. En términos del resarcimiento. Que es interesantísima esa responsabilidad civil, porque no es una responsabilidad que opera como sanción, no como reparación. O sea, la sanción, que es civil, no pretende repararle algo a alguien, sino sancionar la conducta, aún todavía en el ámbito civil. Entonces, eso choca. Punitivo. Punitivo. Y entra otra cosa, Alejandro, y otro elemento importantísimo que tiene que ver con la protección de los derechos colectivos y difusos. Claro. Que es parte, porque es toda la colectividad, el medio ambiente representa la colectividad. Es un campo del derecho demasiado vasto. Sí, así es. Hay una cuestión que quisiera yo volver atrás un poco en esto, a la ley de los derechos de los administrados frente a la administración. Sí. Y es si tú pudieras contarnos cómo regula el silencio administrativo esta ley, de qué manera está, digamos, explicitado en la ley, cómo opera, qué diferencia existe con otros sistemas, si tú pudieras contarnos. Sí, cómo no. La ley, en un principio, cuando se concibió, reflejaba la figura del silencio como se concebía en la década de los 80. Nosotros tenemos que reconocer que lo que fue Francia para nosotros en relación al derecho civil, lo está haciendo España para el derecho administrativo. O sea, nuestro principal referente ahora mismo, principal, no único, pero nuestro principal referente es la legislación española. Y son los doctrinarios españoles los que más inciden en la colaboración de técnica legislativa y eso. Entonces, el silencio administrativo es una figura que se crea en función de la concepción de lo que era la jurisdicción contenciosa. La jurisdicción contenciosa era una jurisdicción de oposición a un acto. Si no había acto, no había forma de acceder a la jurisdicción. Entonces, se crea el silencio con la idea de que se dicta un acto presunto. Y ese acto presunto es el que se contestaba en la jurisdicción. Sin embargo, en ese momento de las cosas, el silencio implicaba una terminación del procedimiento administrativo. O sea, la administración ya no tenía que resolver, porque por silencio resolvió. No importa el sentido del silencio, puede ser negativo y la presunción es que rechazó la solicitud, o puede ser positivo, que otorgó la solicitud. Hoy en día, y es como está reflejado en la Ley de Procedimiento Administrativo, el silencio no es una forma de terminación del procedimiento, es una forma de manifestación de inactividad de la administración, una inactividad formal, porque la inactividad puede ser de dos tipos. Formal, cuando ella en ocasión de un procedimiento no dicta el acto, o sea, no dice nada, formal, o material, cuando no está cumpliendo un deber, ya sea legal o de un propio acto de ella. Ahí la inactividad es material. Entonces, como está contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo, es que el silencio opera, o sea, activa la inactividad formal de la administración, que puede ser atacada entonces por el recurso contencioso o por medio de la responsabilidad patrimonial del funcionario que está obligado a dictar el acto. Hay una sutileza muy importante, y es que no supone una terminación del procedimiento. Consecuentemente, en cualquier momento la administración puede decir lo que ella va a decir. O sea, que no se adopta la idea de la resolución ficta, o de que se supone que si no responde, ha favorecido, por ejemplo, lo que pasa es que ahí, al administrado. Depende, el silencio administrativo puede operar de dos formas. Negativo, y es cuando la presunción es rechazo, o positivo, cuando la presunción es que otorgó. Ahí crea verdaderamente un acto. Lo otro era una presunción. Aquí no hay presunciones. Aquí ella entra en un estado de inactividad, que usted puede derrotarlo a través de los recursos correspondientes, yendo al contencioso
o a través de la responsabilidad patrimonial. Pero lo importante y la novedad es que la obligación que tiene la administración de resolver, es una obligación de resolver, se mantiene. O sea, ella no está absuelta de su obligación de resolver por el hecho de que opera el silencio. Antes sí, como antes el silencio era una forma de terminación del procedimiento, ya con silencio, ya ella decía, ya yo decidí por silencio, y no quedaba obligada para resolver. Ahora no. Esa última reflexión tuya me da pie para la próxima pregunta. Es que el derecho administrativo, digamos, está articulado sobre una base de principios que son límites frente a la arbitrariedad de la administración. Sí. Y bueno, esa arbitrariedad se puede dar precisamente a través de ese silencio, claro, o de el no hacer, aun cuando intervenga un tribunal y le ordene que haga. Pero tú hablaste también que en la Constitución está prevista la responsabilidad. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la trascendencia del régimen de responsabilidad administrativa en la Constitución y si en esa ley también hay algunas disposiciones sobre eso? Sí, la ley regula, desarrolla los principios de la responsabilidad patrimonial. Eso es importantísimo porque a alguien, que yo me imagino quién fue, se le ocurrió establecer en la Constitución que la responsabilidad no solamente era de la administración, sino del funcionario, en términos personales. O sea que hoy en día, un ciudadano que obviamente le pueda probar una falta al funcionario, imputable directamente a él personalmente, puede obtener una condena en su contra. En contra del patrimonio personal. No ya de la administración y de los hechos que él ejecuta imputable a la administración, no, imputable a él mismo. O sea, hay una responsabilidad conjunta y solidaria, constitucionalmente solidaria. Entonces, si un ciudadano puede demostrar que esa inactividad es la consecuencia de una conducta antijurídica de ese funcionario, puede iniciar una acción en responsabilidad patrimonial en contra de él y en contra de la administración. Y la condena puede ser en contra de los dos, solidariamente. ¿Y qué pasa si es solidaria? Bueno, yo le cobro a quien yo quiera, porque es solidario. Yo puedo ir en contra del patrimonio del funcionario, que como voy a hacer una ejecución forzosa en contra del patrimonio de un particular, porque él es como particular que está condenado, no tengo las limitaciones propias que existen cuando se van a ejecutar forzosamente las obligaciones en contra de la administración, que tiene una lógica con la cual yo estoy de acuerdo. O sea, usted no puede embargar a la administración como usted quiera, porque la administración no tiene intereses particulares, la administración administra intereses generales. Entonces, su deuda es un interés particular suyo. El presupuesto satisface intereses generales. Entonces, hay que ponerle un orden a eso, que ya lo hay. Hay una ley especial que regula cómo se ejecuta forzosamente las obligaciones de la administración. O sea que esa consagración de la responsabilidad patrimonial y conjunta y solidaria del funcionario ha sido una de las grandes cosas que ha pasado aquí, que no es muy conocida porque yo no he visto mucha demanda, pero cuando eso se comience, se entienda, se conciba, se racionalice, será mucha la demanda en contra de funcionarios y muchos funcionarios que yo entiendo que sí, que van a resultar condenados. Sí. Mira, Alejandro, bueno, el derecho administrativo también ha venido experimentando grandes tendencias. Sí. Una de las tendencias que también está adquiriendo auge es la que tiene que ver con el derecho administrativo global. Es bueno que tú le expliques a los amigos principalmente en qué consiste esta nueva rama del derecho administrativo y qué impacto está teniendo a nivel internacional sobre todo. Sí, lo que sucede es que esa manifestación del derecho administrativo global es una consecuencia de la globalización. O sea, es un corolario de la misma globalización. El mejor ejemplo es Europa. Europa hoy en día puede hablar ya de un derecho administrativo europeo, no de un derecho administrativo español, no de un derecho administrativo francés o alemán. Obviamente hay sistemas jurídicos y ordenamientos jurídicos que traducen esa producción jurídica de la comunidad mejores que otros.
y tienen instituciones más sofisticadas que otras. Pero en grandes materias, en las más importantes, usted, por ejemplo, toma contratación pública. Eso es una directiva de la Unión Europea que tiene que ser transportada a los ordenamientos internos y básicamente dicen lo mismo. Los principios son lo mismo, la lógica de las cosas es la misma, las instituciones, los órganos son lo mismo, con obviamente sus particularidades, tomando en cuenta cada país. Eso nosotros aquí en República Dominicana y en Latinoamérica no somos ajenos a ese fenómeno de globalización. Y las figuras que nosotros implementamos, creamos, son figuras que ya no son propias y que no reflejan una idiosincrasia propia, sino una lógica mundial, globalizada. Eso yo entiendo que es muy positivo porque yo no creo en que nada no está inventado, o sea, todo ya está pensado. Yo creo que la labor inteligente e importante y lo que agrega valor es la adaptación, o sea, no calcar las figuras, pero las figuras están creadas. O sea, lo importante, la labor inteligente y lo meritorio es identificar cómo adaptarla, o sea, la adaptación al ordenamiento jurídico. Eso ahorra mucho tiempo, uno toma la experiencia de otros países, uno no se tiene que inventar nada, sino solamente adaptarlo. O sea que ese derecho administrativo global, cada vez es mayor, cada vez tiene más incidencia y más penetración en los ordenamientos jurídicos internos. Hace algún momento conversábamos acerca de las vecindades que existen entre derecho administrativo y derecho penal. Sí. Y hablabas tú del derecho administrativo sancionador. Sí. Sería bueno que tú pudieras explicar cuáles son los ámbitos específicos de aplicación y cuáles son las semejanzas y cuáles son los matices que diferencian, por un lado, al derecho administrativo sancionador y por otro lado, al derecho penal. Sí. La potestad sancionadora de la administración, que es una de las potestades más fuertes, más recurrentes, más activas que tiene la administración, hasta la Constitución de 2010 en República Dominicana era cuestionada. Hubo debate entre grandes juristas dominicanos, por un lado mi profesor, bueno, los dos fueron mis profesores, Julio Miguel Castaño, que la negaba, la potestad sancionadora de la administración, y por otro, Eduardo Jorge, que la defendía. Realmente, ni siquiera antes de la Constitución de 2010, yo entiendo que la discusión tenía sentido. O sea, solamente hay que concebir no una potestad sancionadora de la administración, sino una potestad sancionadora del Estado, que es ya la tendencia dominante, la concepción dominante de la potestad sancionadora, que se bifurca. Se bifurca entre el Poder Judicial, que es el derecho penal, y la administración, que es el derecho administrativo sancionador. Obviamente, en términos históricos, el derecho penal nació primero. El derecho penal fue el mecanismo y el instrumento que primero comenzó a sancionar a los ciudadanos. Consecuentemente, el derecho administrativo sancionador se desmembra de él. Adopta sus principios matizadamente, una frase célebre del Tribunal Superior Español, matizadamente, porque hay una serie de principios o varios principios que no se pueden aplicar mutatis mutandis, como por ejemplo la imparcialidad. O sea, en la potestad sancionadora de la administración no es un tercero el que juzga y el que sanciona, es la propia administración. Obviamente, ese acto siempre va a ser posible ser revisado judicialmente, pero la sanción se impone en el seno de la misma administración. Entonces, la Constitución de 2010 zanja esa discusión y dentro de las reglas del debido proceso dice que en el ejercicio de la potestad sancionadora, la administración debe respetar estos principios, que son el 69, o sea, que reconoce la potestad sancionadora. La ley de procedimiento administrativo establece los principios de la potestad sancionadora y del procedimiento administrativo sancionador, o sea, de las dos cosas. La semejanza, casi todas, principio de tipicidad, principio de culpabilidad, principio de prescripción, la misma regla de abstención y recusación. O
sea, es un procedimiento, un proceso penal dentro de la administración. Las mismas garantías a ser oído, a ser escuchado, a defenderse, a todo. O sea, es prácticamente lo mismo. Obviamente, la matización debe siempre estar presente porque no es un juicio penal. Realmente no es un juicio penal. Y todavía el derecho administrativo no se concibe como el método sancionador más grave. Eso todavía es del derecho penal. Y, por ejemplo, un principio claro, no puede haber privación de libertad a través del procedimiento administrativo sancionador. La privación de libertad es exclusiva, hay un monopolio del Poder Judicial. Pero hay mucha gente que yo entiendo que prefiere caer preso a una multa que lo quiebre. O sea, sí. Eso es relativo también, porque hay sanción administrativa, multa de una cantidad que suponen un perjuicio para la persona mayor que la pérdida de libertad. Por ejemplo, una inhabilitación a una empresa. Es matar la empresa. Eso es matar la empresa. Eso no es quitarle la libertad, eso es matar la empresa. Entonces, ya desde el punto de vista filosófico, el tema es profundo y es muy interesante, porque el derecho no se ha puesto de acuerdo para determinar un criterio de cuándo sancionar a través del derecho penal o sancionar a través del derecho administrativo sancionador. Alejandro, vamos a aprovechar para hacer una última pausa. En el próximo segmento ya vamos a recapitular con los temas que aún nos quedan pendientes. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate. Tú cuentas. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Alejandro Peña. La verdad que nos hemos ido a la parte pragmática del derecho administrativo, lo más vivencial del ciudadano. En el segmento anterior nos quedamos incluso fuera de cámara hablando sobre la potestad sancionadora. Se supone que lo que tiene que ver con prisión, eso es del derecho penal y es parte de la administración de justicia. Pero de soslayo tratamos el asunto de las multas, sí, que hay aspectos de las multas que deben ir a la justicia, como en el caso de la multa de tránsito, que la administración tiene la facultad de colocar la multa de tránsito, pero debe ser, si el ciudadano entiende que ha sido afectado en su derecho, validada por la administración pública. ¿Cuál es la dicotomía que se da ahí, Alejandro? Sí, en el caso de las multas de tránsito o de las infracciones de tránsito, no digamos multa, en República Dominicana es un tipo penal. Nos guste o no, es un tipo penal. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. O sea, un proceso y consecuentemente es un proceso judicial. Lo que hace un agente de tránsito, un AMED, es levantar un acta de infracción. Levantar un acta de infracción. Es un testigo. ¿Eh? Es un testigo.
Bueno, lo que pasa es que él está... Testigo calificado. No, exacto. Él tiene fe pública. Él tiene fe pública. Sin embargo, eso no es una sanción. La sanción la impone el juez especial de tránsito. O sea que si el ciudadano desea ir a su juicio y demostrar que él no cometió la infracción, él puede quedar absuelto. Ahora, eso, desde un punto de vista de eficiencia, no tiene sentido. O sea, la administración debe y puede, en virtud de un principio denominado autotutela ejecutiva, determinar la infracción y sancionar ella misma. Porque ese principio de autotutela lo que implica es que ella no requiere ir, como nosotros, los particulares, al orden judicial para que le tutele sus derechos. Ella misma se autotutela, siempre bajo la sombrilla de que todas las decisiones son revisables jurisdiccionalmente. Pero no tiene ningún sentido, y de la lógica del fin de la administración pública, que es tutelar los intereses generales, que cada vez que ella tenga que imponer una sanción, tenga que ir donde un juez. Lo haría inoperante. Entonces, aquí ese concepto de autotutela ejecutiva no es muy bien comprendido y cuando se comprende es mal comprendido. Ese privilegio de la administración no es para ella, es porque ella es un instrumento del interés general. La administración pública no tiene intereses particulares. Ella encarna el interés general. Y si usted lo piensa así, si usted quien encarna el interés general, a usted hay que darle unos poderes exorbitantes. Habría agregar, desde el punto de vista del derecho penal, Alejandro, que también se da en esos linderos entre el derecho penal y el administrativo, se ha dado un fenómeno conocido como la administrativización del derecho penal, en ámbitos como ese, que si uno lo ve también, no solo de la autotutela de la administración, sino incluso al ser tan recurrentes, claro. En términos prácticos, traspasar esa actividad al derecho administrativo le facilita las cosas al propio ciudadano. Claro. O sea, poder pagar directamente. Totalmente. Ha habido que hacer alguna suerte de ingeniería jurídica para que las personas puedan pagar la multa sin presentarse al juez, porque eso es una sanción entonces sin un juicio previo. Sí, lo que pasa es que nada impide, o sea, ningún principio tampoco impide que usted se declare culpable y que quiera cumplir la sanción. O sea, eso es posible. Y eso es lo que sucede cuando usted va y paga la multa. En términos dogmáticos, lo que está sucediendo se encaja en que nada impide, usted lo que no está obligado a declarar. Pero yo no puedo entrar a una cárcel, tocar una puerta y decir, venga, que yo soy culpable, recíbame aquí. Lo que pasa es que eso va a ser la consecuencia de una sentencia. La privación de libertad va a ser la consecuencia de una sentencia. Pero nada impide que usted reconozca que infringió la ley y pague la multa. O sea, eso no viola ningún principio ni ninguna garantía. Entonces, pero creo que en sentido práctico ahora yéndonos al momento, y quedándonos en la infracción de tránsito, el AME levanta el acta y quedara como que si la multa estuviera colocada. Hasta el precio le ponen. Y le pone el precio, creo que son 1.200 pesos. Y eso inmediatamente va a un archivo electrónico, e incluso ya por aplicación de un reglamento, o no sé si de una nueva ley, eso va, si usted como ciudadano tiene que pagar la placa, tiene que reproducir el traspaso de una matrícula, eso queda registrado en impuestos internos, y hasta que usted no pague esa multa, usted no puede producir el traspaso de la matrícula. E igualmente, si usted va a salir del país, eso queda registrado. Y dice, no, espere, usted no puede salir porque usted debe una multa. Cosa que en cierto sentido es muy bueno, porque obliga al ciudadano a ser mucho más responsable. Y también se dan situaciones, el caso de ciudadanos que van a sacar un papel de buena conducta, entonces dice, pero espérate, yo no le puedo dar el papel de buena conducta porque usted tiene 3 multas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mire, yo tengo un razonamiento que
que no me permite ver eso como positivo, porque eso son arbitrariedades. O sea, no permitirle el traspaso de la matrícula, por ejemplo, con una multa o con una acta de infracción, ya es juzgando lo que usted está. O sea, usted está diciendo que es culpable. Cuando tenemos que partir de la idea de que quien va a declarar la culpabilidad es un juez. No es lo ideal en un diseño lógico de las cosas, pero eso es lo que tenemos. Ahora, desde un punto de vista práctico y pragmático, sí, es posible que eso sea útil porque es un mecanismo de coacción, pero eso es fáctico. Y que déjame decirte, Alejandro, yo fui testigo como Procurador General de la República, porque incluso las multas de tránsito van a la Procuraduría General de la República, incluso para fortalecer el nuevo modelo penitenciario, y se daban situaciones de infractores que no solo tenían una multa, tenían 20 hasta 30 multas, o sea, porque no había una forma de coacción para que esos individuos pudieran cumplir y seguían impunemente violando la ley, que esto en cierta medida hace que el individuo... no, claro, usted se puede pasar los niveles de impunidad bajen. Esa es otra razón para pasarlo mejor al ámbito administrativo, porque en el ámbito administrativo eso sí es perfectamente compatible. Totalmente, exacto. Ese es el mejor ejemplo para entender que eso debe ser un tipo administrativo, no un tipo penal. Por eso, por un tema de eficiencia y por un tema de política penal. O sea, no es verdad que eso es tan grave para que sea el derecho penal el que lo castigue. Estoy de acuerdo. Bueno, la verdad es que vamos a tener que habilitarle otro espacio y emplazar a Alejandro para que en una próxima oportunidad tratemos sobre estos aspectos tan interesantes del derecho administrativo, y también nos quedó el derecho constitucional, que sabemos que Alejandro también discurre con mucha profundidad en los temas constitucionales. Alejandro, un honor haber Muchas gracias, el honor es mío.